Me presento, soy Oriana Mendoza, soy parte del equipo de contenidos digitales y difusión del área de educación continua de la Ibero. Nos acompañan dos especialistas en el tema financiero y en el tema puntualmente de retiro, que es lo que vamos a plantear el día de hoy, que es la maestra Sandra García. Ella va a ser la coordinadora de este diplomado que hemos preparado para ustedes, y bueno, va a estar detrás de todos los maestros que van a estar compartiendo con ustedes. Luego vamos a dar su correo por si tienen alguna duda o inquietud puntual en los contenidos. También nos acompaña nuestra ponente del día de hoy, que nos va a dar un abrebocas de todo lo que va a ser el programa, Paola Vizcaya Sandoval. Ella es licenciada en finanzas y además tiene certificaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, en la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, y es especialista en el tema de jubilaciones y pensiones de las leyes en México, ¿no? Tiene 17 años de experiencia en el sector financiero, lo que indica que, bueno, tiene todos los recursos que nos pueda aportar el día de hoy. Estuvo 10 años desarrollando carrera en el sector financiero o bancario. Ocupó posiciones de liderazgo, gerente de sucursal, participó activamente en áreas de inversión y asesoría financiera. Se desempeñó como gerente comercial de Afore, muy importante este dato adicional. Y a partir de 2021 se independiza y funda Financial Team con Namo, ¿no? Si no me corriges, Paola, si estoy en lo cierto. Es una firma que se dedica a la asesoría personalizada en estrategias de retiro, ¿no? El tema que nos atañe el día de hoy, y a la capacitación de conferencias en empresas sobre temas de planeación financiera. Bueno, vamos a dar un pequeño resumen. Y bueno, esta es una pequeña introducción que quiero darles antes de cederle la palabra a Paola, y comentarles pues que el retiro es uno de los momentos más importantes en la vida financiera de todos los mexicanos, ¿no? Pero también es uno de los momentos menos comprendidos y de más incertidumbre. Esto porque millones de personas actualmente desconocen las leyes, los pensionan y cómo funciona su Afore y qué decisiones deberían tomar en estos momentos, ¿no? Para mejorar su futuro. Por eso es importante comprender el sistema de pensiones y pues entender que no es un tema no solamente de especialistas, sino que es un tema que es importante conocer tanto para profesionales que elaboran en empresas como para profesionales independientes, y así también pues aquellos responsables de tomas de decisiones en las empresas que sienten esa necesidad de asesorar a su público y a sus empleados. Y bueno, esto en resumidas cuentas. Creo que alguien tiene problemas con la conexión. No sé si alguno más escucha mal o algo así. De mi parte, pues yo sí estoy viendo bien a todos. Y bueno, esta es una pequeña introducción de lo que va a ser la clase de hoy, que va a dirigir Paola. Le cedo la palabra para que podamos comenzar y agradecer nuevamente su participación el día de hoy. Gracias, Oriana. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues primero quiero comenzar por explicarles o comentarles cuáles son los temas que se estarían revisando dentro del diplomado, y también hacia qué grupo de personas podemos ir. Tanto puede ser para personas que sean empresarios, directivos, responsables de recursos humanos, pero también pueden ser para personas que de manera individual quieran apoyar a su familia, desde decir, oye, yo quiero apoyar a mi papá para ver cómo se va a retirar. Yo quiero apoyar, quiero saber en mí cómo va a quedar mi tema del retiro, también para saber o tener el conocimiento de nuestro retiro, pero también para quienes hoy tienen algún perfil administrativo o financiero, como puede ser un contador, puede ser alguien que ya está en un área financiera, puede ser para un abogado, para cualquier persona que esté trabajando de manera independiente, un médico, ahorita lo platicábamos antes de entrar en la sesión, y bueno, abogados. De pronto
llegan personas que dicen, se murió mi familiar, voy a ver todo este tema con un abogado y son temas que a veces no necesitamos un abogado y vamos a hablar pinceladas de qué es este diplomado en relación a los temas. Primero, la importancia de la planeación financiera para nuestro retiro, la realidad de la vejez en México, las instituciones en las que cotizan los trabajadores en México, cómo saber a qué ley pertenecen los colaboradores de una empresa, las leyes del IMSS, del ISSSTE, los pasos a seguir antes de pensionarse, que esos son bien importantes. En este tema hay personas que se llegan a quedar, dicen ya llegué a la edad y se pueden quedar de 3 a 5 años dando vueltas para su trámite de retiro. Los requisitos de pensión y factores que se toman en cuenta para el cálculo de la Ley 73 y Ley 97, modalidad 40, Afore e Infonavit. El día de hoy no veremos todos los temas, solamente vamos a hablar en general de lo que es la ley del retiro y sería yo quien estaría impartiendo esta materia y para ello primero es importante saber la realidad de México porque pues hoy nos interesa y estamos aquí conectados porque nos llama la atención el tema del retiro. Pero en realidad, si supiéramos que este tema se vuelve cada vez más delicado porque en México es más la población que habrá con edades mayores, todavía nos involucraríamos más. Oriana, Sandra y para todas las personas que están aquí. Imagínense que el 24% de los adultos mayores en México no cubre sus necesidades básicas. Durante su vida laboral estuvieron con un ingreso. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, dejaron ir las oportunidades de unas grandes pensiones en México y ahorita les voy a comentar. Y hemos visto a todas esas personas mayores en los supermercados empacando, que cuando yo era niña me viene a la mente que eran jovencitos quienes lo hacían, los famosos cerillos. Entonces, imagínense por qué fue que se sustituyeran a estas personas que eran jóvenes por personas mayores. Pues realmente porque no les alcanzan los ingresos para sus cuestiones básicas. Como temas importantes o datos importantes, tenemos una pensión del bienestar de 6,400 pesos cada 2 meses. Y que hay familias en México que hoy viven con esta parte. Imagínense qué sensible es este tema en saberlo. Bajo las leyes del IMSS, tenemos, bueno, en la ley del IMSS, que ahorita vamos a hablar más a fondo, tenemos pensiones desde 10,600 hasta 90,000 pesos, la más alta para la primera ley de retiro, que se llama Ley 73. Ahora, para una Ley 97, que es la segunda ley, ahorita les voy a explicar un poco sobre ello, hay pensiones de 3,400 a 10,700. ¿Y qué estamos haciendo los jóvenes? Esto es para personas que entraron a trabajar en México después de 1997 en una empresa privada o del 2007 en una empresa pública. Con 10,000 pesos no nos va a alcanzar. ¿Cuánto cuesta una renta? ¿Cuánto cuestan los medicamentos? ¿Cuánto cuesta teléfono, luz, agua, predio? Y es por eso que muchas familias, cuando nuestros padres llegan a estas edades, nos encargamos de entregarles recursos para que puedan salir de esta cuestión y se vuelven una obligación para nosotros. Eso es en México. ¿Y qué sería si en realidad nuestros padres, nuestros abuelos hubieran tenido el conocimiento a tiempo? Imagínense. Ahora vamos a hablar del ISSSTE. El ISSSTE es para empresas de gobierno y llegamos a ver a personas con mayores a 70, 80 años o hasta más de 80 que continúan trabajando. Y esto es porque las leyes del ISSSTE, que el año pasado justo se estuvieron manifestando los trabajadores, en especial los profesores, fue por esta cuestión, porque no estaban de acuerdo con los requisitos de pensión que les o jubilación que les están pidiendo. Ahora, es un dato importante y es un dato que nos debería de hacer más sensibles, que nos debería de hacernos preocuparnos porque mañana ya vamos a tener la edad de 60 a 65 años. Y hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no solo eso, ¿en qué situación se encuentran nuestros padres?
nuestros abuelos. Tal vez en nuestros abuelos ya no podemos hacer nada, pero nuestros padres son alguien más, sí. Bueno, ¿y qué sería si desde niños nos hubieran dado esta materia en la escuela? Imagínense, la famosa FORE la podemos tener desde que nacemos en México. ¿Y qué hubiera sido si a nuestro papá le hubieran comentado esto o a nuestra mamá, para quienes nacimos después del 1 de julio de 1997? De esta manera, cuando nosotros fuimos creciendo y estábamos en nuestra infancia, si nos hubieran creado la famosa FORE nuestros padres, nuestro domingo lo hubieran podido aportar y aparte nos hubieran enseñado a hacerlo a nosotros. Y no solo eso, nuestro cumpleaños, día del niño, que nos fue bien en la escuela, ¿qué hubiera sido si nos hubieran enseñado a ahorrar en esta FORE? Cuando nosotros llegáramos entre los 20 y 30 años a trabajar o entrar al sistema pues, a un sistema formal en México para laborar, no llegaríamos en cero con esta cuenta que hoy mucha gente no sabe y que hay poco conocimiento en nuestro país. Pues si esto hubiera sido nuestra etapa en que estemos más consolidados entre los 30 y los 40 años, ya tendríamos un monto y ya estaríamos pensando en otro plan para retirarnos y que fuera un complemento para nuestro retiro. Hay planes como un PPR o hay aportaciones voluntarias que podríamos hacer en la FORE para que cuando lleguemos a los 60, 65 años, en realidad quedaran pensiones que no nos hicieran preocuparnos. El tema no es el sistema, es lo que quiero que sepan. El tema es el desconocimiento que hoy existe en nuestro país. Y para ello es importante que sepamos qué es el IMSS y qué es el ISSSTE, porque hemos oído tantas veces hablar de estos institutos, pero en realidad, ¿por qué creen que se haya creado? Este instituto, el primero, el IMSS, es una ley que, fíjense bien, se la traen de Alemania a México en los años 40. Es una bendición de ley y que no estamos enterados. Que hoy 2026 existen pensiones de hasta 90,000 pesos y que nuestros papás no lo sabían, ni nuestros abuelos, aunque en ese tiempo con nuestros abuelos habían jubilaciones y pensiones que llegaban a tener dos ingresos de retiro, imagínense. La parte que la empresa o el instituto en donde ellos trabajaban les daba y adicionalmente un IMSS o un ISSSTE también les estaba dando. Por eso, en algunos institutos o empresas, como en los bancos, llegaban a tener dos ingresos cuando se retiraba, que era una jubilación y una pensión. Pero ¿por qué se crea el IMSS? Pues porque fue una manera de formalizar lo que de boca o de face to face hablábamos con un patrón. Entrábamos a trabajar y al momento de que se traen este sistema de Alemania a México, pues en ese entonces no habían personas que llegaran, o muy pocas personas que llegaran a los 60 años. Por eso fue que se creó esta edad. La esperanza de vida en realidad era muy baja por el tema de las pandemias, de la deficiencia médica, de la cuestión del avance tecnológico. Y años después se crea un instituto que es el ISSSTE, en donde copia un poco el sistema del IMSS, pero haciendo cambios. Fíjense bien, el IMSS se crea para empresas privadas, el ISSSTE se crea para empresas públicas. O sea, cuando yo entro en una empresa privada, mi patrón se obliga a pagar aportaciones para que yo tenga el IMSS o yo tenga el ISSSTE. Y no solamente tenga el servicio médico, que es por lo que realmente conocen ambos institutos. Estos institutos se crean para diferentes situaciones, como es un pago de incapacidades, cuando nosotros quedamos imposibilitados para trabajar de manera parcial, estos institutos nos pagan económicamente el servicio médico que ya conocemos. También por medio de estos dos institutos se paga una parte a la FORE. Y también, si Dios no lo quiera, yo llego a quedar imposibilitada de manera total, me van a pagar una pensión por invalidez. Si ya no puedo continuar laborando. Pero ¿qué pasa si yo fallezco? Si yo fallezco, ¿le puedo dejar a mi familia?
una pensión por viudez a mi esposo o concubino, una pensión por ascendencia a mis padres si no tengo esposo y no tengo hijos, o una pensión por orfandad a mis hijos. Se vuelve un tema más importante que un servicio médico. Y el ISSSTE es una empresa que también, o más bien un instituto que se crea también para las aportaciones, pero para empresas privadas, como se los mencionaba anteriormente. ¿Qué cambios hay entre estos institutos? Me pueden preguntar. Ante el IMSS, son pensiones son hasta 90,000 pesos. Ante el ISSSTE, la máxima 35,000 pesos. ¿Vemos la diferencia? ¿Qué pasaría si nuestros padres, y vuelvo a regresar a lo primero, y nuestros abuelos y nuestros tíos hubieran tenido este conocimiento? Lo platicaba con mis compañeras antes de entrar a esta reunión. Imagínense que el esposo y la esposa hubiera quedado con una pensión mínima de 50,000 pesos. Podrían estar de una manera cómoda a partir de los 60 años viajando, disfrutando y olvidándose de muchas cosas. Eso hace el conocimiento y que en realidad lo hubiéramos tenido a tiempo, hubiera cambiado el panorama de México, de las personas viejas en nuestro país. Y quiero que sepan que el cambio de una ley a otra se dio porque los ingresos no alcanzaban. Si nosotros viéramos una pirámide, la parte de abajo de esta pirámide sería la gente joven que aportaba para el retiro de la gente vieja en la cúspide de la pirámide. Hoy ya no tenemos hijos, hay quien no tiene o quien tiene uno o dos. Esta pirámide se voltea y es por eso que se crea la Ley 97 y cuentas individuales, que ambas leyes quienes nos paga es la famosa Afore. Quiero decirles que la primera ley de ambos institutos es el gobierno quien se encarga de subsidiarnos de por vida este tipo de retiros. Y en las segundas leyes, quienes se pagan son las Afores en donde nosotros aportamos. Y si no aportamos, este tipo de pensiones para nada va a haber, lo cual es una preocupación en México. ¿Y cómo saber a qué ley pertenezco? Bueno, si yo comencé a trabajar antes del 1 de julio de 1997 en una empresa privada, o sea que tuve IMSS, voy a pertenecer a la ley 73 y si comencé posteriormente a esta fecha, pertenezco a la ley 97 para empresa privada. Para empresa pública, 10 años después, se hace esta actualización a la ley. La primera ley se llama décimo transitorio y aquí se hace un corte el 1 de abril de 2007, en donde las personas que entran antes de esta fecha pertenecen al décimo transitorio y los que entraron después de esta fecha, cuentas individuales. Ojo, cuentas individuales no solamente es que hay entrado. En algún periodo en el gobierno les dieron a las personas para firmar un documento entre el 2009 y el 2010 para que decidieran si se quedaban en la primera ley o en la segunda ley. Así que pueden haber personas que pertenecen al ISSSTE, pero al haber firmado este documento se fueron a la segunda ley de retiro. ¿Ok? Voy a avanzar a las siguientes diapositivas, va a ser muy rápido y al final puedo contestar algunas preguntas que tengan. 1. Los requisitos de pensión para la primera ley del IMSS, ¿cuáles son? Mínimo 500 semanas, aquí no se hacen conteo de manera semanal, aquí no voy a hablar de años trabajados. Haber empezado a trabajar antes de esta fecha que les comenté, el 1 de julio de 1997, contar con un mínimo de 60 años, contar con una Afore y conservar mis derechos. ¿Y qué quiere decir conservar mis derechos? Quiere decir que si yo me retiro de trabajar en una empresa privada, tengo un periodo de espera para solicitar mi pensión. Si yo me paso de este periodo, se congelan mis derechos y necesito volver a entrar a trabajar. Si yo cumplo con estos 5 requisitos que les acabo de mencionar, puedo ser apto para ingresar a una pensión. Ahora bien, no quiere decir que yo cumpla mis requisitos, me puede dejar una pensión de 90,000 pesos. Estos son mis bases de entrada para una pensión mínima que en México son aproximadamente este año, 2026, de 11,000 pesos casi o 10,600, 10,700 si lo redondeamos. ¿Sale?
Pero ¿cómo hacer para que en realidad nos quede de 90,000 pesos? Eso lo vamos a ver dentro del diplomado. ¿Cómo hacer? ¿De dónde viene la ley? ¿Por qué hubieron estos cambios en la ley? Y en verdad sacarle el provecho para quienes estamos dentro de la primera ley. Ahora vamos con la primera ley del ISSSTE, décimo transitorio. A ellos son personas que entraron a laborar antes del 1 de abril del 2007, les piden años de servicio más una edad y pueden tener una jubilación si llegamos a los años de servicio a la edad. Si no llego a lo que me están solicitando, va a ser una pensión por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por cesantía en edad avanzada o vejez. ¿Sale? Es la última. ¿Quiénes son los de la jubilación? Personas para hombres que cumplan con 28 años las mujeres trabajando y hombres 30 años laborando, pero les piden también una edad. Si yo no cumplo con estos años y entré pues grande a trabajar al gobierno, puedo entrar en los otros 3 puntos, ¿sale? Ahora, importante saber, la ley nos permite para un IMSS hacer todavía muchas mejoras y entre antes estés informado es mejor. Para el ISSSTE sí nos va a ayudar a modificar un poco, pero la ley no permite hacer tanto. ¿Sale? Ahora, vámonos con las segundas leyes de ambos institutos. Primero es importante saber qué es la FORE, porque hemos escuchado muchas veces la palabra FORE, pero en realidad ni siquiera le hemos tomado la importancia que tenemos. Y la FORE es nuestra institución financiera, como si fuera mi banco, en donde aperturo mi cuenta que se llama cuenta individual, que es para mi retiro. ¿Es mi banco o mi institución financiera? ¿Y de qué se va a encargar? De juntar los recursos y estos recursos los va a administrar, es decir, los va a invertir para que cuando yo llegue a mi edad de retiro tenga una mayor cantidad. ¿Y quiénes son los que aportan? El patrón, el trabajador y el gobierno. Ok, ¿y cómo se van a retirar? Tanto en cuentas individuales como en ley 97, perdón. Bueno, pues van a ser personas que les van a tomar en cuenta haber comenzado a trabajar para cuentas individuales y décimo transitorio después de la fecha que les comenté. Ley 97 del 1 de julio de 1997 son las personas que entran en este tipo de retiro o de régimen. Cuentas individuales después del 1 de abril del 2007. ¿Y qué les van a pedir? Aquí ya les piden 65 años de edad. Sí, si bien dice que de 60 a 64 años te puedes retirar, sí, pero solo si tienes una mayor cantidad de tu Afore, es decir, más del 30% de lo que es una pensión mínima garantizada, que tengo que decirles que es arriba de 3,5 millones, y son pocas las Afores que he visto con estas cantidades, ¿ok? Ahora, en cuanto a semanas cotizadas, nos van a ir haciendo un aumento, pero tengo que comentarles que de las primeras leyes que les pedían 10 años o algunos años trabajados, 28 años para la mujer y 30 años para el hombre, sin importar la edad a la que te retirabas en el caso del ISSSTE. En el caso de las segundas leyes les piden 20 años trabajados mínimos, que es el equivalente a 1,000 semanas, pero hay una tabla que nos va a ir aumentando año con año, un 25 semanas año con año. Y bueno, nos piden contar con una Afore. Sin una Afore yo no me voy a poder retirar porque este es el capital que me van a dar a mi retiro y conservar los derechos, que les dije es el periodo de espera que vamos a tener una vez que me doy de baja en mi empresa. Ok, lo mismo va a ser para cuentas individuales. Llego de los 60 a los 65 años, 60 años si tengo mayor a 3,5 millones, 65 años si no cuento con esto, contar con una Afore, mi conservación de derechos y las 1,000 semanas cotizadas. Pero Paola, ¿y cómo me voy a retirar? Bueno, pues tengo que decirles que si no juntamos más alrededor de 2,5 millones, nos van a dar una pensión mínima entre 3,000 pesos a 10,000 pesos. ¿Nos va a alcanzar con esto? En México es una preocupación.
¿Sabían que en países como un Venezuela, un Chile, una Argentina, un Brasil, que económicamente se encuentra más pequeño que México, hoy a esta Afore, a esta cuenta bancaria que se llama cuenta individual, están aportando hasta un 30% y en México estamos en un 10%? Imagínense la preocupación para nuestro México, para las nuevas generaciones. Si desde que nacieron alguien les hubiera dicho a los papás, ya tendrían una cantidad, pero abonado a ellos, si la gente tuviera el conocimiento, ya estuviera aportando o complementando con otro plan de retiro, para que no se queden con una mínima garantizada. La mayor parte de las personas trabajadoras en México se quedarán con esta opción. Si no cumples con los requisitos, te darán tu dinero de Afore, pero ¿qué te gusta que tengas? ¿Qué cantidad? Hoy si entramos a ver nuestra Afore, ¿qué cantidad Pues no creas que tenemos? tuve problemas con eso. Bueno, ¿Alguien no tiene su mute? Creo que es Raúl. Ya le puse, ¿eh? Ok. Bueno, ¿qué es un retiro programado y qué es una renta vitalicia para las dos leyes segundas? La renta vitalicia va a ser que me lo den hasta que fallezca y el retiro programado que me lo divida. Si se termina mi dinero, se acabó mi pensión. ¿Y después qué voy a hacer? ¿Lo habíamos planeado alguna vez? Ayúdame a escribir en el chat si alguna vez se habían puesto a pensar en estos temas. Si en realidad sabíamos qué era la Afore y la importancia de la Afore, porque el 90% de las personas en México no tiene ni siquiera beneficiarios en Afore, no tiene su expediente electrónico y no sabe que en estas cuentas tienen más monto las personas que en una cuenta bancaria. Porque aquí no puedes retirar tus recursos. En una cuenta bancaria sí te lo puedes terminar tu quincena y dejarle en ceros. Y estas cuentas he visto entre 7, 8 millones y que no existen beneficiarios. ¿Y qué pasa si fallezco? Pues ahí vienen las historias de que según se lo queda el gobierno, pero en realidad no. En realidad es que no dejamos las cosas en orden y si hubiéramos puesto el nombre de nuestro beneficiario, otra historia sería. Ok, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta imagen realmente se ve muy borrosa o un poco borrosa porque en realidad es una pensión en la que tuve la oportunidad de ayudar a una persona y quise mostrarles la diferencia que hay entre una ley y la otra. Esta persona en realidad se pensionó con la que tiene el tache, con 71,000 pesos de manera mensual. No está nada mal su pensión. Un aguinaldo de 62,000 pesos, sus 12 meses de 71, un mes más de 62 y le van a dar 1,000,000 casi 400 en su Afore. Pero ¿qué creen que hubiera sido si esta persona sería la segunda ley? 11,000 pesos de pensión. No le entregan aguinaldo y le dan casi 160,000 pesos de Afore. En realidad sabían que el del 70 al 80% de lo que hoy son sus ingresos van a bajar cuando ustedes se retiren si no aportaron a esta cuenta y se retiran con la Afore y no hicieron algo más. Es decir, si yo ganaba 10,000 pesos, de 3,000, de 2,700 a 3,500 me va a quedar mi pensión. Cuando ante la primera ley me puedo quedar con el mismo ritmo de vida o incluso ganar lo que nunca había ganado en mi vida. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90,000 pesos. De verdad, he visto casos de personas que tenían ingresos muy bajos, de 2,000 pesos, con una pensión de 30,000 pesos solo por tener el conocimiento de esto, solo por tener una estrategia en esta situación. Quiero aprovechar para comentarles. Este es el primer diplomado que se hace de manera formal en una universidad. Yo soy ponente en muchos lugares, soy asesora financiera y me encuentro en muchos lugares hablando de este tema. Y hoy existen en México muchos gestores que ayudan en estos temas y que pueden cobrar un mes de su pensión, 2 meses, 3 meses o el 10
al 20% del Afore por el desconocimiento que existe en México. Y hay mucha sensibilidad en este tema porque de pronto algún gestor no les explicó bien y llegan a haber errores. Porque de pronto el primo le fue bien con la famosa modalidad 40 que se toca el tema en este diplomado y le dice al vecino, al otro primo, a la hermana, haz lo mismo que yo, gastan 300,000 pesos y no le convenía. Dentro de este diplomado, en realidad vamos a ver qué es modalidad 40 y a quienes les conviene. Y no necesitamos pagarlo a un gestor. O bien, si yo quiero ayudarle a mi familia a que quede su pensión de 70, 80, 90,000 pesos, o a mí, si pertenezco a la primera ley y en verdad quiero preocuparme por esta situación, entre antes lo haga, estoy a tiempo. Entre más joven lo haga, haya jóvenes de 20 años que he asesorado que van a ahorrar 300,000 pesos y les van a entregar 3,5 millones cuando se retiren. La diferencia es el conocimiento y el tiempo. Y para ello es importante que sepamos cómo nos queremos ver. Si pertenezco a cuentas individuales o a la ley 97, ¿cómo quiero ver mi Afore? ¿Con más dinero? Para que cuando yo llegue a mi retiro no tenga una preocupación. Y si no tengo hijos, sepa que no voy a estar en manos de alguien más, sino de meterme en un lugar en donde pueda estar tranquila, viajar o tener una persona que me ayude a hacer mis cosas, o me veo con una situación en la que tenga que estar a una mayoría de edad laborando o dependiendo de la familia o viendo qué hago porque con el bienestar no me alcanza. Estos son mis comentarios acerca de las dos leyes o de los dos grandes institutos que existen en México, porque en realidad leyes tenemos más. Aquí estamos viendo solo IMSS e ISSSTE, pero existen más leyes para personas que trabajan en CFE, para personas que llegan a trabajar en el mismo IMSS, son diferentes sus leyes. Y aquí estamos viendo las principales que hoy son una preocupación en México. Voy a responder una pregunta que está en el chat. Dice, ¿a partir de qué edad se recomienda tomar este diplomado? No hay edad. De verdad, si tienes 20 años, no hay edad. Un joven, estoy en diferentes foros con el tema de retiro y he estado en foros de retiro en donde los jóvenes están preocupados por sus papás. ¿De qué manera se van a retirar sus papás? Y los jóvenes hoy manejamos, dependiendo si nuestros papás ya no trabajan o no están tan actualizados con el tema de la computadora, el joven con este conocimiento le puede decir a su papá cómo se pensiona y dejarle todo en orden. Y también le va a servir a él. Entre antes un joven de 20 años comience a tener este conocimiento, como les dije, con la cuestión del Afore, entre antes lo tengas, tienes más tiempo para llegar a un ahorro. El día de ayer estuve con una persona de la segunda ley, de la ley 97, y me decía, ¿cuánto necesito ahorrar para llegar a un equilibrio? Para nada, el 50% de lo que hoy gana. Le faltan 7 años para retirarse y tenía que ahorrar 80,000 pesos al mes. Si esta persona me hubiera buscado a los 20 años, hubiéramos hecho muchos cambios. Entonces, no hay edad. Cuanto antes lo hagas, es mejor porque vas a tener plan A, B, C, D. Claro que ahí vamos a ver una manera para que si hoy te falta tal edad, de qué manera lo vas a complementar si perteneces a la segunda ley. Y si estás en la primera ley, de qué manera hoy ya tienes tus planes para que cuando llegues a los 60, a los 65 y hoy ya sepas a qué edad te ves y con qué monto te ves. Y tengas todos los planes o todo bien amarrado si te quedas sin trabajo, si te quieres tomar un año sabático o qué vas a hacer para que llegues a una mejor pensión. Yo creo que ya llegó el momento de cerrar la sesión del día de hoy. Agradecerles a todos y todas las que se tomaron el tiempo, los que se tomaron el tiempo de conectarse el día de hoy. Fue un gusto para nosotros desde la Universidad Iberoamericana haber estado con ustedes y preparado esta clase. Agradecemos a nuestras ponentes especialistas el día de hoy por acompañarnos y brindarnos toda esta información valiosa. Les invitamos a inscribirse y a tomar este diplomado y a complementar toda la información que requieran en este tema, como
lo planteaban las ponentes, no es un tema exclusivo de personas que están a punto de retirarse, es un problema que a lo mejor nos preocupa a todos, para nosotros y para nuestros familiares. Entonces agradecemos a todos y todas y que, bueno, tengan una excelente noche. Gracias.